Ya jóvenes, nosotros hemos visto en matemática hasta el momento suma de probabilidades, producto de probabilidades y probabilidad condicional. En la clase de hoy vamos a trabajar la suma de probabilidades. Para ello, vamos a recordar que la probabilidad es un valor que se encuentra entre el 0 y el 1, ya ambos incluidos, y que se calcula realizando el cociente o la división entre los casos favorables y los casos totales. A este cociente, esta razón o división se le conoce como regla de Laplace. En la suma de probabilidades tenemos dos tipos. Los eventos que son mutuamente excluyentes, que quiere decir que dado dos eventos, si ocurre uno, el otro no puede ocurrir, ¿ya? Y su probabilidad está dada por la suma de cada probabilidad de evento. Recordemos que la suma de una probabilidad se identifica o se trabaja con la unión de ambos eventos. Ya. El segundo caso es cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos eventos pueden ocurrir al mismo tiempo y esa probabilidad viene dada por la segunda fórmula que vimos en clase, la que nos decía que la unión de ambos eventos era la suma de la probabilidad de cada uno de ellos menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Dice, si se lanza un dado común, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo o un número 6? Recuerden que el conector O nos indica que vamos a trabajar con una unión de probabilidades, es decir, una suma de probabilidades. Para su desarrollo, lo primero que haremos es identificar nuestro espacio muestral. Recuerden que nuestro espacio muestral son todos los posibles casos, ¿ya? Si se lanza un dado, yo tengo la posibilidad de obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Ese sería mi espacio muestral, ¿ya? Ahora, vamos a definir los eventos. El primer evento sería obtener un número primo. Ese va a ser nuestro evento A, obtener un número primo. Y nuestro segundo evento, obtener un 6. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determino si es un evento mutuamente excluyente o un evento que no es mutuamente excluyente? Dijimos que los eventos mutuamente excluyentes son aquellos eventos que si ocurre uno, no puede ocurrir lo otro, ¿ya? Es decir, tenemos la primera condición, obtener un número primo, ¿ya? Que podría ser el 2, el 3 y el 5. Y obtener un número 6, solamente tenemos un caso en el que nos salga el numerito, ¿ya? Si nos fijamos en nuestras soluciones, que sea un número primo no influye en nada a que nos salga el número 6. Por lo tanto, vamos a trabajar con eventos mutuamente excluyentes, ¿ya? Ahora vamos a determinar la probabilidad de cada uno de los eventos. La probabilidad de A, ¿ya? De que obtengamos un número primo va a ser, tenemos tres opciones, 1, 2 o 3. 3 de un total de 6 casos. Simplificamos y esto nos va a quedar un medio. La probabilidad de obtener un 6
solamente tenemos una posibilidad de 6. Como dijimos que era un evento mutuamente excluyente, su fórmula nos decía lo siguiente, que la probabilidad de A unión B venía dada por la suma de las probabilidades de ambos eventos. Entonces, la probabilidad de A unión B va a ser igual a 1/2 más 1/6. Si resolvemos esto, nos va a dar 4/6. Simplificamos, tenemos los 2/3. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un número primo o un 6 en el lanzamiento de un dado común es de 2/3. Vamos a ir al ejemplo 2. Dice, en una caja hay tarjetas numeradas del 1 al 10. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una tarjeta que contenga un número par o un número mayor a 5? Ya. Tenemos el conector O. Por lo tanto, vamos a usar una unión y por ende una suma de probabilidades, perdón. Ya. Para su desarrollo, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestro espacio muestral. ¿Ya? Nos dice que en la caja hay tarjetas numeradas del 1 al 10, por lo tanto nuestro espacio muestral va a ir desde el 1 hasta el 10. Ahora, lo siguiente es definir nuestros eventos. El evento A va a ser obtener un número par, y el evento B obtener un número mayor que 5. Posibles casos. Obtener un número par. 2, 4, 6, 8 y 10. Obtener un número mayor a 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Ya. Vamos a determinar la probabilidad de los eventos. La probabilidad de A. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casos favorables de un total de 10. Probabilidad de B. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casos favorables de un total de 10. Ya. Volvamos al enunciado. Necesitamos saber si son mutuamente excluyentes o no excluyentes. Los mutuamente excluyentes me dice que el que suceda un evento no impide que suceda el otro. Y el evento no excluyente es aquel en que en ambos eventos puede suceder lo mismo. ¿Ya? Veamos nuestros casos favorables. Tenemos casos que se repiten. ¿Ya? Estos casos que se repiten van a estar en la intersección de nuestros eventos. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tenemos 3 numeritos que se repiten. Entonces, la probabilidad de la intersección de ambos eventos va a ser 3 de 10. ¿Ya? Entonces, como estamos trabajando con eventos no excluyentes, la fórmula nos decía que era la unión de ambos eventos, venía dado por la suma
de cada una de sus probabilidades menos la intersección de ambos eventos. Tenemos los tres datos. Entonces, la probabilidad de A unión B va a ser igual. La probabilidad de A. 5 décimos más 5 décimos menos los 3 décimos. Entonces, la probabilidad de A unión B sería, mantenemos denominador, ¿verdad? Sumamos 5 más 5 nos da 10, menos 3 serían 7. Entonces, la probabilidad de que obtengamos una tarjeta con un número par o un número mayor que 5 sería de 7 décimos. Entonces, como dije, la probabilidad de obtener un número par o un número mayor a 5 en este ejercicio es de 7 décimos. Ya. Entonces, resumiendo, en la suma de probabilidades tenemos eventos mutuamente excluyentes, que lo determinamos como la suma de la probabilidad de cada uno de los eventos, y en el enunciado lo identificamos porque no tienen elementos en común, ¿ya? Y tenemos los eventos que no son mutuamente excluyentes, vienen dados por la suma de ambas probabilidades de eventos menos la intersección de ellos. Y lo identificamos porque si definimos los elementos de cada evento, existen elementos que se repiten en ambos eventos.